Ni idea. ¿Puede ser Casa Ganaderos? Lo que no sé es dónde está. Está por el centro. No, en centro. Pues en Zaragoza podría estar. ¿En Teruel puede ser? De toda España. Bueno. Toda España. Buah. No, ni idea. No sé, ¿será una empresa de coches o algo así? No. ¿Opel? Opel, no. No, tiene que ser algo más antiguo. ¿Sabían que la empresa más antigua de España se creó en el año 1218? Seguro que no les sorprende, pero ¿y si les digo que se encuentra aquí, en Zaragoza? ¿Y qué es esta? La Casa de Ganaderos fue fundada hace más de 800 años bajo el reinado de Jaime I para que se ocupara de asuntos relacionados con el ganado. Hoy por hoy, este lugar sigue en activo en forma de cooperativa y cuenta con más de 250 socios dedicados a la comercialización del ternasco. Una empresa que cada año factura 10 millones de euros y que procesa unos 120.000 corderos. En la actualidad, su actividad se divide en dos vertientes. Por un lado, protege el patrimonio acumulado durante 8 siglos y cuida sus archivos. Bienvenidos a Casa Ganaderos y vamos a, en los próximos minutos, intentaros descubrir un poquito la historia de una empresa tan singular y tan curiosa como es la casa, que ha permanecido durante 800 años con actividad económica ininterrumpida. El atractivo principal del público para conocer la Casa de Ganaderos es que es una institución muy singular, recoge en su archivo, son 800 años de actividad económica ininterrumpida, que es el fiel reflejo de una cultura del ovino que ha permanecido en la historia de Aragón durante los últimos 1000 años. Uno de los elementos más singulares que conservamos en esta sala es el conocido como el sillón del Justicia Ganaderos, que es un sillón del siglo XVIII. De los elementos que hay de uso personal de esta figura del Justicia, una de las piezas más importantes es lo que se conoce como el bargueño del Justicia de Ganaderos, que realmente era el escritorio donde él se ponía a trabajar. Otro de los elementos curiosos que hemos conservado es lo que se conoce con el nombre de las juratorias, que es una pieza que se mandó construir en el siglo XVII para que todos los testigos que declaraban en los procesos, en los juicios que presidía este Justicia, aunque no supieran leer, siempre vieran que estaban jurando sobre sagrado. Hola, hermano, ¿qué tal? Hola. Necesitaría el libro de marcas de ganaderos. Ahora mismo. Suelo dedicar un par de horas al día, cuando tengo días libres, a meterme en el archivo y a investigar sobre la documentación. Este, por ejemplo, es el libro de marcas de todos los ganaderos que había en la Casa Ganaderos. Es un libro bastante importante a nivel gráfico y a nivel visual, porque incluye todas las marcas de los ganados. A nivel de documentación histórica, el archivo Casa Ganaderos es fundamental, porque a pesar de que eran ganaderos que se dedicaban pues, a las ovejas, al tema pecuario, han podido guardar todo este archivo desde el siglo XIII hasta la actualidad, y gracias a ello pues, la historia local de muchos pueblos de todo Aragón está recogida en este archivo y hemos podido consultarla y acceder a ella, que de otra manera hubiera sido imposible. La Casa de Ganaderos se encarga de criar y de comercializar con ganado ovino. Visitamos una de las ganaderías que forman parte de esta gran familia de historia centenaria. Ahora vamos, Maripuri. Buenos días, Josepa. Buenos días. ¿De dónde vienes? De la parte de Huesca. Vale. ¿Traes muchos corderos? Corderos, pocos. 6 partidicas te traigo, ¿eh? Recibimos camiones de lunes a jueves y en cada camión pueden caber pues aproximadamente unos 250 corderos, dependiendo de camión. Tenemos un camión más grande que se puede meter 350, 400. Esta es la marca, la que nos viene a ayudar a bajar los corderos del camión. Y bueno, nos facilita mucho el trabajo. Simplemente venir aquí, esperar a que salgan los corderos de los camiones y ya arranca para abajo y los corderos le siguen. ¡Va! ¡Ey! Una vez que los corderos bajan del camión, lo que hacemos es pesar el lote completo de cada ganadero en la báscula. Lo que hacemos es ver el peso, apuntamos en el albarán correspondiente y ya una vez pesados los llevaremos a una cuadra de espera y ahí esperarán a ser clasificados. Antiguamente lo hacían todo a mano, no había nada de básculas individuales. Ahora aquí lo que vamos haciendo es mirar el sexo, ¿vale? Y luego es la báscula la que te marca el peso. Una vez que hemos clasificado los corderos, los traemos ya a las cuadras donde van a estar el tiempo antes de ir al matadero. Hay animales que están una semana, otros están 4 días. Bueno, pues trabajar en una empresa normal, no tiene la responsabilidad de que
si ha durado 800 años no te gustaría que se fuera al carajo estando tú, lógicamente.